Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados el día de hoy. Tenemos una plática muy interesante una vez más en GISP, en Grupo Inmobiliario Zona Poniente. Les doy la bienvenida. Soy Moisés Brandt, presidente de GISP, y hoy tenemos un invitado especial que nos va a compartir un tema muy actual. La verdad es que estamos pasando por una época un poco complicada y qué mejor tener tips de seguridad para todos nosotros que estamos normalmente en la calle con clientes, mostrando propiedades. Y nos acompaña el día de hoy el licenciado Luis Miguel Dena, quien es el CEO y fundador de CyberBlack y además es experto en seguridad corporativa. Luis Miguel, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, en esta hora que vamos a tener escuchándote sobre temas de seguridad que nosotros, como te comentamos, como asesores inmobiliarios, la verdad es que es un tema que nos ocupa y qué mejor tener un experto en temas de seguridad como tú el día de hoy y te agradecemos. Así que te paso el micrófono para que podamos iniciar la plática. Voy a quitar mi presentación para que puedas compartir la tuya. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En breve estaré compartiendo una presentación que me permita por lo menos introducirlos a este mundo de la seguridad que muchas de las veces no quisiéramos tener ningún tipo de involucramiento, pero que hoy en nuestra realidad cotidiana, notoriamente todos los días, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, pues vamos teniendo diversas tonalidades de la inseguridad en nuestro México. Por ello me permito presentar lo que bien señala Moisés, algunos tips de seguridad, sobre todo enfocados a ustedes que como asesores inmobiliarios tienen un día a día, diría yo, de riesgo, pero que sin ustedes también esta ciudad, esta economía no se movería. Así es que respetando muchísimo la gran labor que desarrollan para nuestras ciudades en todo México, quiero de alguna forma preparar esta información. Siéntanse con la confianza de que tendremos un tiempo para preguntas. Quisiera, en todo caso, que si hay alguna que sea realmente importante para ustedes, la reserven para poderle dar a todos y cada uno de los que nos están escuchando el día de hoy una percepción general y posteriormente entrar a las preguntas más específicas. Bien, quise comenzar primero hablando un poquito realmente muy rápido de nosotros. CyberBlack es una empresa que se funda como consecuencia de una serie de empresas del grupo y que evidentemente desde hace ya 13 años estamos en el negocio de la seguridad corporativa. Cuando hablamos de garantizar la continuidad de un negocio, nos estamos refiriendo a que la capacidad de desarrollar un escenario de seguridad corporativa con la seguridad holística muy integral es lo que nos permite gestionar riesgos, ¿no? Y cuando no tenemos riesgos en esta vida cotidiana, es cuando estamos seguros. Indistintamente, hemos desarrollado soluciones personalizadas, hemos desarrollado muchísima capacitación para nuestro personal, nos vinculamos con muchísimas empresas a nivel del mundo, mayormente Israel, mayormente Estados Unidos, España, Alemania, y eso nos ha permitido participar en diversas exposiciones internacionales, ya con productos inclusive propios y obviamente con un know-how que va acrecentándose. Pero permítanme un poco la inspiración, porque la seguridad es una percepción al final de cuentas. Uno viaja a otro país como Alemania y uno percibe la seguridad. Aunque uno no vea 100 policías, percibe la seguridad. Si uno viaja al Hotel X en Jerusalén, uno puede percibir gente armada, en este caso el ejército israelita, adentro de nuestros elevadores, pero no nos percibimos inseguros. Por eso es que tomé esta breve frase de Jan Jensen que dice, cada lugar donde nos sentimos seguros es un tesoro. Y hoy, más que nunca, estamos atesorando tener mayor seguridad.
Pero ¿cómo viene este tema de la seguridad? Porque hay muchas definiciones y lo que yo quiero, más que una definición, es permitir que a través de este esbozo realizamos, ustedes puedan comprender cómo se va materializando el proceso de los riesgos. Cuando nosotros hablamos de una fuente de peligro, las fuentes de peligro pueden ser cualquier cosa natural, tecnológica o social. Hoy más que nunca hemos vivido estas últimas dos. Natural, la pandemia. Una pandemia es de orden natural y un reciente terremoto aquí en la Ciudad de México de 7.5, pues también es un proceso natural. Mientras más expuestos estamos nosotros, sean nuestras propiedades como personas, mientras más expuestos están los objetos valiosos que tenemos, nuestros seres amados, a mayor factor de exposición, mayormente se configura la posibilidad de un riesgo. Quiere decir que si este elemento expuesto tiene adicionalmente debilidades y pocas fortalezas, su riesgo es mayor. Porque lo que mide la amenaza, que significa cualquier incidente, lo que va midiendo es la frecuencia en que puede presentarse. Un ejemplo muy sencillo es con qué frecuencia nos exponemos a un robo, que es un riesgo del orden social. A mayor factor de exposición, si nuestra casa está abierta, si dejamos el coche abierto, si no cuidamos los cables que están cercanos a la alfombra, ese elemento expuesto tiene una mayor exposición y esas debilidades van a provocar que la amenaza sume una mayor capacidad de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que mide la vulnerabilidad? Una debilidad que puedo convertir en vulnerabilidad para generar este riesgo, que genera un proceso de daño y pérdida. Es decir, los riesgos existen y muchas veces como empresas, como personas, tenemos apetito de riesgo. Podemos en un momento dado, cuando conocemos un cliente, tener una percepción, una imagen inmediata y decir, este cliente no me favorece. Pero la necesidad también de generar resultados hacia nuestros propios objetivos podría en un momento dado decir, bueno, me arriesgaré. Y en ese riesgo estamos en la posibilidad de que frente a cualquier evento se genere un siniestro. Y un siniestro puede ser, como dijimos, una casa expuesta en la Ciudad de México a una fuente de peligro como lo es un temblor. A mayor factor de exposición, esta amenaza va a usar las debilidades de esta casa en su contra y va a generar un daño o una pérdida. Daño es todo aquel que se causa a nuestros bienes y pérdida, notoriamente nos referimos a vida. Pero este evento que pudo generar este siniestro solo puede en un momento dado generar consecuencias cuando afecta al bien, pero genera impactos cuando afecta a todo el sistema. Voy a poner un ejemplo. Si este fuera un torero que se expone a un toro y su factor de exposición es de todos los días, existe la amenaza de que el toro pueda cornarlo. Y si el torero es de piernas débiles, el toro va a explotar esa vulnerabilidad y le va a causar con un riesgo, daño o pérdida. El evento puede ser convertido en siniestro cuando el toro corna al torero y este tiene una consecuencia, una cornada en la pierna. Pero si esa cornada en la pierna le afecta para no volver a torear, el torero que en su mundo es ese, perdió toda posibilidad e impactó todo su sistema. Vuelto a decir, en materia inmobiliaria podemos tener muchísimos riesgos y eso es lo que vamos a poder hoy determinar en esta plática con ustedes. Porque el riesgo además tiene, ya dijimos, su naturaleza de tipo natural, tecnológico, social, pero puede afectar a los seres humanos que conviven con nosotros, que laboran con nosotros, a nosotros mismos, puede afectar nuestra economía o la economía de nuestra organización o empresa, puede afectar el medio ambiente, la operación.
Imagínense ese edificio corporativo que fue afectado en su operación y no puede funcionar. Hoy la pandemia, por ejemplo, nos ha afectado a muchas empresas, dado que no podemos funcionar normalmente. Y esa operación impacta también a nivel económico. La pandemia nos ha dejado vidas humanas. También ciertas empresas han perdido reputación social, dado que no han podido contener ese proceso, y también tenemos una afectación social y comercial. Pero todo este proceso de análisis de factor de riesgo e impactos, como señalaba, tiene un modelo matemático que nos permite establecer, primero, que la amenaza es medible. Y una vez que matemáticamente nosotros vamos a medir la amenaza, no es lo mismo una amenaza improbable con una vulnerabilidad insignificante que podemos asumir. Y voy a dar un ejemplo. Si yo salgo a la calle y la violencia y el delito de robo se ha estado cometiendo en mi colonia o en mi zona, y tengo toda la nómina de mi personal en efectivo, pues evidentemente estoy en una amenaza constante y el daño podría ser desastroso o catastrófico, porque no puedo pagar yo la nómina de mis colaboradores. Dependiendo de esta frecuencia de la amenaza que marca la probabilidad de esta exposición y dependiendo del daño, notoriamente el riesgo se puede asumir, evitar, transferir o mitigar. Y voy a poner un ejemplo. Yo asumo el riesgo al salir, pero en lugar de salir con 2,000 pesos, voy a salir con 1,000. Y entonces estoy asumiendo el riesgo y estoy controlando. En su caso, puedo evitar el riesgo y no salir y garantizar en todo caso que esto no se presente. Puedo transferir el riesgo y contratar una empresa de traslado de valores para que desarrolle esa necesidad que yo tengo. O puedo simplemente mitigar el riesgo a través de ciertos procedimientos de seguridad que tiene que ver con protección, y siempre diré, la protección resulta más cara que la prevención. Por eso la empresa se enfoca en estos dos cuadrantes. Prevenir cuando desarrollamos planes de seguridad, planes de manejo de crisis, planes de protección civil, planes de, diría yo, de business continuity plan, planes para poder en todo caso atender una emergencia, planes de contingencia. Afortunadamente, nuestras empresas y el grupo de empresas estuvo con un plan de contingencia notoriamente presentando una resistencia a la contingencia de la pandemia. Pero también efectuamos acciones de protección, seguridad personal, seguridad privada, seguridad corporativa, gestión de riesgos, como lo estamos explicando hoy, inteligencia preventiva de negocio, que es fundamental, centros de control, como un C5, ciberseguridad, ahora que hemos aumentado muchísimo más la capacidad de estar frente a un dispositivo, vigilancia, prevención y obviamente custodia y protección ejecutiva. Todos estos servicios, todos estos procesos son necesarios para atender una gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca estamos en un mundo vulnerable, con altos grados de incertidumbre, de una complejidad absoluta y con mucha ambigüedad. Hoy puedo decir una cosa y mañana otra. Hoy teníamos una ley que protegía a las empresas de las energías renovables y mañana no. El cambio llegó como un proceso de incertidumbre, pero también la incertidumbre está provocando cambio. Y el único proceso capaz de desarrollar que este mundo VUCA no nos atrape en todo tipo de negocio es la adaptabilidad. Y cuando ustedes se adaptan a todos estos procesos a partir de los eventos externos, tiene que ver cómo procesan un evento interno. Y esto es lo que nos permite platicar de seguridad en dos líneas muy estratégicas. Primero, ¿cómo estamos viviendo la gobernabilidad en nuestro país y en otros países? La gobernabilidad tiene que ver con esa capacidad de gobernarnos a partir de un Estado del que somos parte, con un gobierno que elegimos, y este gobierno electo
con leyes y regulaciones que permiten acotar la diferenciación entre tres poderes. El poder legislativo que legisla, el poder ejecutivo que ejecuta y el poder judicial que notoriamente es quien arbitra entre uno y otro. Hoy por hoy tenemos un presidente con una aprobación menor que la que tuvo en 2018. Un presidente que en dos eventos distintos, ustedes observarán aquí la detención de Ovidio y su posterior liberación, que fue un porcentaje bastante claro de la variación de presencia del presidente versus la pandemia, después de la pandemia, y obviamente una baja de su representación, con eventos de alto impacto, un proceso de decrecimiento económico, una desaceleración económica por la pandemia y una polarización entre ricos o pobres, entre fifís o chairos, o entre los que están conmigo o los que no están conmigo, que esa polarización lleva al conflicto social. Sin embargo, un presidente que todavía tiene, con un partido, un voto duro del 40% y una oposición desconfigurada porque ha tenido movimientos emergentes. O el GOAN de lo que es el Partido Acción Nacional, con 8 gobernadores, o el Bloque Occidente con el gobernador de Jalisco y algunos otros gobernadores independientes, pero todo ello entraña una gobernabilidad. Y esa gobernabilidad la percibimos nosotros, la perciben las empresas, las multinacionales, los delincuentes, los criminales, los de la delincuencia común, la gente normal, la gente ordinaria, la gente no ordinaria, todos. Y cuando percibimos la gobernabilidad combinada con un tema que se llama impunidad, que es la afectación de nuestro Estado de Derecho, estamos peligrosamente entonces frente a la inseguridad. El hecho de polarizar por parte del señor presidente puede ser una estrategia de orden político, pero tiene impactos económicos, tiene impactos internacionales y tiene impactos sociales. Y por eso las estructuras delictivas con presencia en todas las entidades del país son ya 81. Hemos visto eventos en donde van, detienen a una persona, la liberan. Ahora, hemos visto eventos en donde van y saludan a la persona que está vinculada con un criminal de alto grado. O hemos visto eventos recientemente el sábado, la detención de familiares de El Marro, un líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, que posteriormente es liberado por un proceso de impunidad. Y impunidad no quiere decir solamente los errores policíacos, los errores de los jueces, los errores de los ministerios públicos a integrar una averiguación o una carpeta de investigación. Quiere decir el cúmulo de muchas cosas y lo vamos percibiendo como impunidad. Entonces, esta peligrosa ecuación entre ingobernabilidad y impunidad afectando el Estado de Derecho es lo que nos lleva al tema de inseguridad. Pero también hoy participa un cambio de leyes con un Congreso a modo. Y voy a decir un Congreso a modo ¿por qué? El origen de una ley es atender la problemática, el problema y la problemática que se va generando a partir justamente de una realidad. Mientras más capacidad tuvo el crimen organizado para desarrollar actividades de secuestro, delitos contra la salud, trata de personas, encubrimiento, robo de vehículos y todo lo que implica recursos de procedencia ilícita, además de la extorsión y el fraude telefónico, mayor capacidad tuvo para, en todo caso, hacer cómplice por la buena o por la mala, a través de una serie de mecanismos, a los ciudadanos comunes y corrientes que solo queremos, hoy por hoy, arrendar una casa, o vender una casa, o establecer unas oficinas. Y todo ello va generando un proceso también de percepción política y de percepción legislativa. Cuando en estas nuevas regulaciones se modifica la ley de extinción de dominio y la ley antilavado, así como una reforma penal fiscal, en donde si hoy tengo depósitos de determinada cantidad, también puedo ser sujeto de
una auscultación muy, muy severa por parte de una unidad de inteligencia financiera, que es un órgano administrativo, que no es un órgano totalmente, diría yo, como la fiscalía, que a partir de una denuncia o de una querella va a generar un proceso de investigación. Acá este órgano está investigando y está obviamente buscando cómo atender el problema del crimen organizado que ha crecido, otro problema como el tema de los factureros que creció muchísimo en el país, otro problema como la evasión fiscal, y son temas que en el cambio de regulación notoriamente nos afecta. Porque hoy, si usted no identifica correctamente al cliente que tiene enfrente, puede ser sujeto de una investigación. Porque hoy, si usted carece de la pericia, y créame, no mucha gente es perito, para definir qué es un documento oficial, para definir si un poder está debida y legalmente expedido. Hoy, si usted no evalúa al prospecto que tiene enfrente a través de una debida diligencia, puede poner en riesgo no solo a usted como persona, sino a su empresa. Y esto implica también que si nosotros no anticipamos un proceso de estructura organizacional dentro de nuestras empresas, un empleado nuestro también puede ponernos en ese riesgo. Porque si ese empleado no tiene un código de ética, si esa empresa no tiene un comité de auditoría, si esa empresa o corporación no tiene un comité de marketing, podría en un momento dado caer en el uso de ciertos documentos, venderle a cierta persona o arrendarle y notoriamente empezar a involucrarse en un problema de esta naturaleza. Y entonces la criminalidad también se va acondicionando para ello. Y hoy, uno de los temas que debe preocuparnos mucho es el robo de identidad, es la falsificación de documentos, es aquel inmueble desocupado que parece toda una ganga o aquel prestamista estafador que nos puede involucrar en un proceso que esté vinculado a todos estos delitos. Por ello, la gobernabilidad y las leyes que van de la mano pueden y van a generar como un proceso de prospectiva analítica. Me sirvió muchísimo ser parte del Centro Nacional de Inteligencia de mi país y servirlo por muchos años para poder comprender procesos de invasión generadas. Usted recuérdese en 1985 a la Asamblea de Barrios, que después se decantó en el PRD y que tenía invasiones de ciertos inmuebles en donde estaban prácticamente abandonados. Movilidad social para en un momento dado desarrollar bloqueos o extorsión, que ya es un ejercicio de delincuentes, inclusive de familias. Toda esta ingobernabilidad y la impunidad nos representa varios riesgos y varios retos. El robo de identidad hoy en día es un tema bastante usual y tiene clasificación de delito menor. En 2 o 3 días el delincuente está en la calle, pero ya nos metió en un problema en el que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía de un Estado o la Fiscalía General de la Nación nos pueden involucrar. La compraventa y el arrendamiento de cualquier inmueble o terreno desocupado también lo suelen aprovechar los delincuentes con estas propiedades para hacer un fraude documental en un registro público de la propiedad, y hemos tenido casos en donde hay involucramiento, corrupción de servidores públicos de menor o máximo nivel, y en todo caso somos daños colaterales. Y obviamente estas ofertas grandiosas de inmuebles por debajo del mercado, que en muchos de los casos son oportunidades para atender una red de trampa. Por ello, es fundamental comprender que el robo de identidad, la corrupción y la protección institucional y la falsificación de documentos son estos 3 grandes procesos de riesgo que si no estamos advertidos, que si no generamos procesos claros de prevención, que muchas veces que si no transferimos el riesgo, y digo, podemos hablar de empresas de bienes raíces muy bien constituidas que olvidaron hacer una debida diligencia del cliente que tienen enfrente y se fueron a un proceso de extinción de dominio
y el cliente que fue contratado, que el cliente que contrató esa empresa puede en un momento dado tener graves consecuencias. Aquí tenemos el caso, el 7 de febrero del 2013, Gerardo Cortina, un notario que ya está involucrado en un proceso de investigación de falsificación de documentos. Un ex servidor público de esta subprocuraduría de delincuencia organizada que estaba listo para desarrollar una serie de eventos de esta naturaleza. Por eso la seguridad no es cara, es inestimable. Y en este proceso a nosotros nos toca desarrollar conciencia. Hoy más que nunca, nuestro proceso de ciberseguridad es para poder desarrollar conciencia. Más allá de usar las grandes tecnologías que en el mundo existen, con un poco de desarrollo de conciencia, que tiene que ver con qué hacer, cómo hacer, dónde capacitarse, qué listado puedo darle a mi comunidad, no solo a mis colaboradores, a mis hijos, a mi familia, para poder en todo caso desarrollar este proceso. Hoy más que nunca se ha elevado estas 3 o 4 empresas, Microsoft, Amazon, Zoom, WeWatcher y muchas otras más, han elevado la capacidad de la necesidad que tenemos nosotros y la han satisfecho, dándonos plataformas para poder comunicarnos con cientos de personas. Notoriamente, los delincuentes cibercriminales están aprovechando el momento y hoy quizás con una amenaza persistente ustedes puedan estar infectados sin darse cuenta. Al momento que ellos ataquen, van a hacer lo que hicieron en el año 2019 con WannaCry. Sostener la información de nuestras computadoras y en un momento dado empezar a pedir rescates. Estos son malware, spyware, troyanos, phishing, el robo de passwords, un ciberataque para poder obtener información, cancelar acceso a su información, son los universos a los que nos vamos a estar enfrentando con mucha mayor frecuencia en estos tiempos. Por eso preparamos la lista de Alexa. Alexa es mi hija y aparte es un dispositivo de Amazon, pero justamente es la que nos permite, como lista, hacer un checklist. Es decir, ¿cómo identifico un attacking de phishing? ¿Cómo voy a ver una suplantación de identidad? Recientemente atendíamos un caso con una tienda departamental de amplio espectro en el país que pusieron una página muy similar, Chedraui, pero con una I distinta, y en todo caso la gente entra, cree que está haciendo el pedido de su súper y un delincuente atrás está llenando sus bolsillos. ¿Cómo hacemos para explicarle a nuestros colaboradores y a nuestros hijos la política de pantalla limpia y escritorio limpio? ¿Cómo desarrollamos que nuestro equipo se constituya, ¿verdad?, en un usuario correcto para que no esté explorando cosas que no debe de estar explorando? ¿Cómo hacemos para que protejan sus dispositivos cuando salen a la calle o cuando viajan a algún estado para promocionar, en todo caso, esta labor que ustedes ampliamente desarrollan? ¿Cómo hacemos para que su correo electrónico y su internet, así como sus redes sociales, y créanme, las redes sociales son hoy por hoy un problema que vamos a ver de manera específica, pero quisimos ponerles estos tips al viajar, preguntarse si realmente todo lo que ustedes están llevando de equipamiento, documentación, es necesario. Mantener su celular y su laptop consigo para, en todo caso, si no lo usan, guardarlo. Evitar que los dispositivos estén desatendidos cuando estamos manejando en el coche y salimos del coche y se nos olvidan. Evitar que no guardemos o, en su caso, no resguardemos en la caja fuerte nuestros valores. Y sobre todo, un dispositivo hoy por hoy tiene un valor increíble. Yo puedo salir sin cartera, pero no puedo salir sin celular. No trabajar con información importante cuando vamos en aviones en donde alguien está pendiente a través del spy shoulder para poder en todo caso obtener información. Y créanme, los lugares se asignan en razón justamente de la necesidad de alguien que tiene información. Usar un bolso en lugar de una portalaptop que diga, miren, aquí traigo mi portalaptop. No es entrar, y yo quiero decirlo y repetirlo varias veces, no es entrar a generar alarma, es percibir la capacidad de nuestra alerta. Es como cuando caminamos leyendo nuestro dispositivo y olvidamos nuestro entorno. Notoriamente somos blanco de cualquier persona que quiera lastimarnos.
¿Por qué? Porque no estamos atentos del entorno. Esto es un tema de sentido común, aunque a veces el sentido común es el menor sentido común o el menor común de los sentidos. Por eso es importante cuidar la información, no dejar documentos con datos personales en el coche, no participar en situaciones y discusiones de tráfico, mantener un perfil bajo. Y a veces es notorio que este tema de mantener un perfil bajo es contraste a lo que a veces yo quiero tener como una buena apariencia para agradar a mis clientes, para agradar a quien de alguna forma se toma la molestia y la confianza de dejarme en esa posibilidad recomendaciones que yo puedo profesionalmente hacer. Pedir taxis seguros, usar aplicaciones en las que haya menos incidencia, elegir dónde vamos a pasar nuestros entretenimientos, porque hoy por hoy hay una masa social que tiene un proceso de polarización. Y hasta por el hecho de que yo pueda portar determinada ropa, soy observado. Hasta por el hecho de que pueda acudir a determinado lugar, soy observado. Esto es el cálculo de mis reacciones para provocar mejores acciones. Y en ese sentido, también las redes sociales son una ventana al exterior. En las redes sociales son la principal fuente de información de los delincuentes. Y cuando nosotros abrimos de manera, diría yo, verdaderamente buena, nuestra información para nuestros queridos seres, para nuestros amigos, para nuestra familia, pues muchas de las veces estamos dejando esa información con un rastro histórico. Grado tal que si ustedes observaron la campaña de Trump en esta última ocasión, pues prácticamente pudieron a través de Facebook, la empresa Cambridge Analytica, dar una secuencia e intención del voto. ¿Por qué? Porque ahí estamos. Nosotros mostramos lo mejor de nosotros en esas redes sociales, pero recomendamos que si son agendas de teléfonos móviles, por favor no registren mamá o papá, ¿sí? No registren cargos, no registren relaciones. En todo caso, no registren inclusive algunos domicilios de manera tan específica. No registren lo que pueda ser tan evidente que pueda ser usado en contra de ustedes. Si están utilizando navegadores, que es muy común, hay navegadores que ya les pueden decir hasta dónde se estacionan, navegadores que están midiendo su capacidad de ingreso a un centro comercial, capacidad de consumo. Hay toda una serie de herramientas que no fueron hechas para delinquir. Fueron herramientas hechas para marketing, para publicidad, para mejorar nuestras condiciones, inclusive en los dispositivos móviles, pero que una vez que los utilizamos y sin darnos cuenta, bajamos una aplicación y ya le estamos dando usuario y password. Y a veces no usamos 10 o 100 passwords, usamos uno. Y a veces usamos 1, 2, 3 y 4. Necesitamos tener ese cuidado tanto en la vía pública, como decíamos, como la publicación que vamos a hacer. ¿A quién sí estamos dejando ver? A nuestros seres queridos. Y evidentemente, si recibimos amenazas, si recibimos este tipo de extorsión, ya ustedes lo van a ver en nuestra recomendación. Colgar y no responder es la mejor defensa que tiene la ciudadanía. Mucha gente se pone nerviosa porque no sabe si verdaderamente el hijo está o no. Bueno, si a veces rompemos nuestras rutinas y pedimos a nuestros familiares que rompan las rutinas, pero que estén comunicados, eso ayuda muchísimo a utilizar en todo caso estas herramientas. Sí, porque la extorsión y el fraude telefónico se han incrementado en estos últimos años como negocio familiar. Y no hay una manera de sacarles de la psicosis cuando ustedes reciben una llamada en la que escuchan un grito y parece ser que es el de su hijo o su hija, y ustedes quieren tener la certidumbre de que están seguros, de que están bien. Pero nuestra mejor recomendación, cuelguen. Porque inclusive, aunque vuelvan a llamarles, cuelguen. Porque mientras el delincuente no tenga contacto para exigirles nada, ustedes no van a ser sujetos de extorsión o de fraude. Si se tratase de un secuestro que tiene otras características, lo voy a ver más adelante. Mientras tanto, ¿quiénes están haciendo estas extorsiones? Mayormente teléfonos celulares, mayormente con maneras agresivas e intimidantes, mayormente desde los penales. Es un negocio familiar.
Y nos vienen con argumentos como el familiar detenido y hay que ayudarle, o el familiar que llegó al aeropuerto, o el familiar que pide que lo ayudes porque no lo dejan cruzar en la aduana, o que te ganaste un sorteo o recibes un premio, o que te gestionaron una tarjeta y están prontos a entregártela a tu domicilio, o que te van a dar una donación internacional, o que tienes necesidad y tú anuncias la compraventa de un coche y a través de la plataforma que me digas ya obtuvieron tu información básica y sobre esa información te van a estar de alguna forma queriendo que salgas para que puedas ser vulnerado. Y en tratándose de inmuebles, insisto, son estas grandes ofertas de inmuebles en donde notoriamente hay todo un proceso fraudulento atrás y lo que ellos se lleven ya es ganancia. Y es importante comprender, decía yo, la diferencia entre un proceso de secuestro en donde hay inteligencia de los criminales hacia nuestras personas, hacia nuestra familia, hacia nuestra rutina, hacia nuestros hábitos, hacia las redes sociales nuestras. Una planeación que va notoriamente a generar un proceso de ejecución que va a mantener a una víctima en cautiverio y la víctima en cautiverio va a sufrir un proceso de negociación y un proceso de desenlace. Sin embargo, las víctimas del otro lado, que son las familias, van a ser muchísimo más, diría yo, afectadas. Una víctima de un secuestro siempre va a vivir en un proceso de impotencia. Control, un embotamiento que se genera. Aquí hay un micrófono abierto. Alguien que se unió con un micrófono abierto. Perdón, Master Real Estate, por favor, ¿puede poner silencio? Que dice Master Real Estate, ¿podría poner silencio, por favor? Sí, espérame. Hoy, ¿lo puedes silenciar? Gracias. Gracias. La familia que está ajena de quien fue secuestrado tiene una muerte emocional. Hay un proceso de duelo y se separa totalmente de la cotidianidad. Es un miedo desbordante que va generando esa necesidad de actualizar inclusive conflictos del pasado, inclusive generando ansiedad y desahogo, un estrés postraumático muy grave. Y este tema del secuestro nos lleva notoriamente a que la autoridad, si no tiene conocimiento del hecho, no puede generar una acción. No puede verificar la información, no puede iniciar una negociación si no le damos el conocimiento, la denuncia de este tema, no puede desarrollar labores técnicas de inteligencia específica. Sí, una policía federal está desarrollando diversas acciones de inteligencia, pero muchas de las veces, lo he dicho con toda claridad, estos temas son de alto nivel. Una empresa que no tenga un plan de manejo de crisis o una familia que no tenga un plan de manejo de crisis frente a esta circunstancia, de verdad termina en un proceso muy lamentable. Y bueno, entrando a las labores de inteligencia, la policía debe de generar pruebas de supervivencia, cerrar una negociación, ejecutar una operación y en todo caso judicializarla para tratar de llevar a estos delincuentes a la cárcel. Señores, como dije, gobernabilidad. Una sociedad con una polarización y una violencia social que hoy por cualquier incidente te tocan el claxon, te recuerdan tus días y hace una serie de circunstancias que es como una masa crítica de este tejido social, que aparte tiene un proceso de Estado de Derecho bastante derruido por la impunidad, la corrupción. Este cóctel es lo que nos lleva a la inseguridad. Por eso Black Ink, con inteligencia que protege, diseña planes de seguridad, manejo de crisis, obviamente el Business Continuity Plan y todo un proceso de capacitación que nos lleva a atender a quienes de alguna forma nos generan su confianza. Confianza que nos permite recomendar la prevención porque siempre es más barata. Cuando yo defino un plan, hasta para vacacionar, caray, si yo voy a vacacionar y tengo un plan, ya hay una ventaja mía. Aproveché temporadas, aproveché descuentos, aproveché circunstancias, programas, lo que sea. Aquí el tema es que si no hacemos prevención, inmediatamente tenemos que usar la protección. Porque ambas
son parte de la gestión de riesgos de un modelo de seguridad corporativa. Y por eso, una de nuestras tareas es mantenerlos a salvo. Estos somos, y dejo los micrófonos para que ustedes con toda confianza puedan hacer las preguntas que ustedes quieran y yo quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. La verdad es que fue un repaso de un tema tan importante el día de hoy para todos, no nada más como asesores inmobiliarios, sino como personas que vivimos en esta gran ciudad con todas sus problemáticas. Voy a tratar de... Nos están llegando algunas preguntas, si me dan oportunidad. Al principio, cuando hablabas de la falsificación de documentos, preguntan, número uno, ¿de qué manera yo puedo comprobar que los documentos que estoy recibiendo del cliente no son falsos? O sea, ¿hay algún mecanismo que pudiéramos utilizar para estar más seguros que los documentos no son falsos? Como decía al principio, y gracias Moisés para Rosy que nos hizo esta pregunta, entiendo por ahí. Exacto. Gracias Rosy. Hay dos cosas que a mí me han llenado de orgullo al decirlo. Una es que no soy perito en documentos. Y es más, les puedo decir que hay una lista muy corta de peritos en documentos. Pero lo que sí soy es un experto en lectura de la persona que tengo enfrente. Y esto notoriamente pasó por toda una serie de capacitaciones en agencias de inteligencia de varios países en las que tuve la oportunidad de capacitar. Yo les digo a ustedes que en todas y cada una de esas capacitaciones internacionales de gran escala, lo que tuve frente a mí es la percepción de la emoción. Discúlpenme. Sintiendo aquí en mi plexo solar cuando algo está bien o cuando algo no está bien. Entonces, lo intuitivo es fundamental para que ustedes, sin tener las herramientas adecuadas, se permitan en todo caso, de una forma, diría yo, transparente, saber si sospechan o no sospechan de una persona. Posteriormente, una entrevista debidamente preparada hace que sea prudente cuando uno, sin lastimar la confianza que nos han depositado, uno pueda hacer preguntas específicas para poder obtener respuestas específicas. Preparar una entrevista para los asesores inmobiliarios que se permita en un momento dado dudar de un documento puede ser de solo 5 o 6 preguntas. Y el cliente va a responder. Si el cliente se siente un poco azorado, tratando de engañarnos, lo va a mostrar en su comportamiento. La lectura del lenguaje corporal es fundamental para ustedes. Y yo sé que ustedes son expertos. ¿Por qué? Porque la lectura del lenguaje corporal sirve justamente para la comercialización, para las ventas, para poder hacer la consultoría a ese cliente que nos permita en un momento dado. Sí existe, obviamente, en el Poder Judicial, tanto del Estado, Ciudad de México o de los estados, como Poder Judicial de la Federación, a través de sus páginas web, peritos específicos. Pero estos son utilizados cuando ya la carga de la prueba en un proceso jurídico nos asiste como para acreditar. Sin embargo, yo siempre insistiré, pese a todas las grandes enseñanzas de estos servicios, como el Servicio de Inteligencia de Alemania, Rusia, Francia, Estados Unidos y Israel, siempre el buen sentido y la percepción y la confianza a mi intuición es lo que me ha permitido saber con quién estoy. Sí. Perfecto. Muy bien. Tenemos otra pregunta, Luis Miguel. Ya, adelante. Digo, independientemente que nos movemos como ciudadanos en esta ciudad, el trabajo de nosotros nos obliga a estar en la calle mucho tiempo. Y el riesgo de llegar a una propiedad a veces está habitada, a veces no. Nos dicen aquí, ¿cuáles serían las medidas de seguridad que tú recomendarías específicamente para un asesor inmobiliario en el trabajo que hacemos día a día? Se han escuchado y ha habido algunos casos donde personas llegan a mostrar una propiedad y resulta que dentro de la propiedad
pues sucede un asalto, en fin. ¿Nos pudieras dar algunos tips específicos como asesores inmobiliarios? Sí, muchas gracias, Moisés, y gracias a quien hizo la pregunta. Yo insistiré un poco más en que la observación es la base de la seguridad. Cuando nosotros capacitamos al personal para hacer protección ejecutiva, esto quiere decir el acompañamiento, lo que coloquialmente se llama un escolta, pero para un empresario de alto nivel o un dignatario, la observación es fundamental. Muchas de las veces, si tenemos la posibilidad, cuando nosotros salimos de calle, y voy a poner un ejemplo claro, yo para salir de calle, pues primero tengo que llegar a mi coche. Si mi coche está bajo resguardo, estoy más confiado. Y entonces, antes de entrar a mi coche, estoy observante en mi polo norte, en mi polo sur, en mi polo oriente, en mi polo occidente. ¿Por qué? Porque eso me permite observar mi entorno y saber si es que tengo o no la oportunidad de reaccionar. Esto, de verdad, lo digo, sucede en la calle. Una vez que yo tengo mi coche, voy a salir y este coche me va a permitir con 3 espejos estar monitoreando sin entrar en alerta, sin entrar en la alarma. Oiga, todos los días me están persiguiendo. No, cambiar mi ruta. Por lo menos si en una semana yo voy a ser rutinario porque voy a mi oficina y de ahí voy hacia el inmueble que tengo que visitar, pues es cambiar mi ruta. Yo en una semana ocupo 3 rutas distintas. Al utilizar un chofer de seguridad, él solo recibe códigos. Entonces yo digo código 1, código 3, y él sabe que tiene que establecer una ruta distintiva de cada una para poder en todo caso hacer que esto sea nuevo. Cuando somos rutinarios y usamos la misma vía y los mismos patrones de conducta de compra, voy al mismo súper, voy al mismo cine, voy al mismo parque, voy al mismo, hasta no queriendo, uno se da cuenta. Entonces, la observación es un proceso, el cambio de hábitos rutinarios es otro, y hay un proceso también que le llamamos avanzadas. Cuando yo voy a llegar al lugar, si es mi oficina, si tengo prisa, sé que voy a estacionarme, y si tengo estacionamiento al interior, pues evidentemente esa es mi oportunidad. Cuando se entrena en protección ejecutiva, lo que se dice es, mientras más cercanos sean el vehículo del acceso, mucho mejor, porque a mayor distancia, mayor factor de exposición. Y mientras hay más factor de exposición, hoy ustedes lo saben, aumenta la capacidad de la amenaza y la vulnerabilidad. Por ello, es importante, en muchos de los casos yo así lo hago, soy un hombre de seguridad, vivo con ello como algo tan simple. Mi esposa, que es pintora, Mirka Bertossi, que es una mujer que por cierto pinta precioso, cuando yo veo que ella es tan contempladora y puede pararse en una vista del sol y observar el sol, y entonces cuando yo digo, tienes que, previo a hacer ese proceso de contemplación, un proceso de racionalización. Espejeo, 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 y entonces, con todo cuidado, ya observé si mi entorno es seguro, me bajo. Si voy caminando y mi entorno no es seguro, cambio de acera. Es como cuando vemos un perro que nos puede morder. No nos vamos a pasar por ahí, porque podemos ser mordidos. Aquí es lo mismo. Yo cambio de acera o ralentizo mi paso o me freno para observar. Y estos cambios de conducta y de comportamiento, si alguien estaba a mi acecho, inmediatamente le hacen cambiar de oportunidad. Le cancelo su oportunidad. Cuando voy a llegar a ese inmueble al que vamos a visitar, yo ya salí de mi oficina, voy a visitar ese inmueble, hago exactamente lo mismo. Quiere decir, este es un proceso de vida. Y hoy más que nada, tengo que estar vestido adecuadamente. Hoy estoy frente a ustedes, sentado en la comodidad de casa, en esta videoconferencia, sabiendo que no voy a salir. Pero si yo tengo que ir a la colonia de Nezahualcóyotl a atender al colegio X o Y porque requiere de una explicación de seguridad, pues créanme, voy a ir perfectamente adaptado. Cuando voy a Chihuahua, voy de botas. Cuando voy a León, Guanajuato, voy de gorra. Cuando voy a Yucatán, amplío mi capacidad de usar y de mimetizarme. Es importante a veces tomarlo como un proceso natural, no como un proceso de alarma
no como un proceso de intensa alerta. Pero esos son procesos de seguridad. Excelente. Hay otra pregunta que nos hacen, porque muchas veces cuando uno va a una cita con un cliente a mostrarle un departamento, una casa, un local, normalmente vamos solos. Y te estoy hablando de que un gran porcentaje de los asesores inmobiliarios son mujeres, Sí. pero también los hombres somos vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación cuando tú recibes una llamada de un cliente que esté interesado en una propiedad, te pide que quiere ver la propiedad y tú vas a encontrarte con esa persona que no has visto anteriormente, ¿no? Entonces, Sí, gracias, Moisés. El due diligence o la debida diligencia frente a alguien que puede en un momento dado solicitarme una cita, puede estar desde que yo me tome la molestia de googlear al nombre y podré en todo caso ya recibir una información básica a través de sus redes sociales también. Es decir, no expliqué la diferencia entre inteligencia y contrainteligencia. Cuando nosotros hablamos de que un organismo está desarrollando inteligencia frente a otro organismo, este otro organismo tiene que desarrollar contrainteligencia. Cuando alguien está vigilando a un organismo, este organismo tiene que desarrollar contravigilancia. Cuando alguien está haciendo un sabotaje a un organismo, este organismo tiene que hacer contrasabotaje. Entonces, para cada proceso hay un contraproceso. En el caso de asistir únicamente a una persona, mujer, hombre, de determinadas edades, porque también la jerarquización de edades es importante, tiene que ver con que nosotros hagamos sentir justamente que avisamos, y es que hay que hacerlo. Oye, aviso que voy a tener una cita en estas condiciones. Muchas veces hasta llenar un pequeño formato que permita que nuestro cliente también se entere de que debemos de llenar un formato cuando salimos a una visita sola. Oye, llené el formato, estoy notificándote, voy a esta dirección en tal horario y hacérselo saber a nuestro cliente inmediatamente que llegamos. Porque no tenemos la posibilidad más que de la notificación pronta para el auxilio pronto. Si no hay una notificación pronta, yo olvidé de no decirle a nadie dónde estoy, pues en ese momento puede entrar la llamada del extorsionador y nos creemos la extorsión. En ese momento puede decir alguien que nos secuestró virtualmente y nos creemos. Vean ustedes el escenario de los doctores que llegaron de Nuevo León para asistirnos a la Ciudad de México y en donde se les creó un entorno de fraude que los tenían secuestrados y para ellos realmente estaban secuestrados. Entonces, siempre es la comunicación y el procedimiento. Se pueden establecer procedimientos de eslabón, les llamamos. Un procedimiento entonces donde el asistente va a hacer una llamada y va a decir, hola, ¿cómo estás? Ya llegaste a tu cita. Oye, sí, te confirmo que estoy en mi cita. Muchas gracias. Gracias por confirmar. Bye. Y el hombre se va a dar cuenta. Y aquí, señores, el ladrón es de ocasión. Los delincuentes no quieren tener problemas con quienes sí tienen un proceso de seguridad. Lo que pasa es que habemos muchos que no tenemos esta posibilidad de utilizar las herramientas de la seguridad. Nuestra empresa genera capacitación, genera protocolos, genera manuales, genera todo tipo de planes para empresas, familias y personas. Porque créanme, antes uno decía, no, es que trae escolta por X o por Y. Señoras y señores, no creemos que todos los modelos sean de escoltas, pero sí creemos que todos los modelos son de desarrollo de conciencia. Y mientras más consciente soy de mi entorno y mientras más consciente soy de mis procesos, mucho más consciente seré para poder defenderme. Algo que nosotros tratamos de hacer, Luis Miguel, sí, es que previo a una visita, independientemente de tratar de investigar un poco más de la persona que nos está pidiendo la cita en cierta propiedad, es pedirle copia de su identificación. En algunos casos hay gente que no tiene ningún problema, le toma una foto de su identificación y te la manda, ¿no? Ahí te enfrentas a que puede ser que sea una identificación real
o puede ser que sea una identificación que no sea la persona como tal. Pero en muchos de los casos, la gente, o sea, el potencial cliente que está del otro lado, que tampoco te conoce, no le quiere mandar su identificación a una persona que no conoce, ¿no? Entonces, es una situación a veces problemática porque ni yo lo conozco, pero pues él tampoco me conoce a mí como para mandarme su INE o su pasaporte o su FM2, así porque sí, ¿no? Hoy más que Entonces, nunca, Moisés, tú sabes que la información que yo pueda dar, esa información puede ser usada en mi contra. es Miren, totalmente de a acuerdo. nivel delincuencial es increíble y lo quiero decir con el mayor de los respetos. Yo serví a mi país de 1986 a 2006 en áreas de inteligencia a nivel de seguridad nacional, tratando temas de terrorismo, tratando temas de crimen organizado, obviamente de seguridad, de guerrilla, de muchos temas. Y les puedo decir que los delincuentes han tenido acceso a nuestra base de datos telefónica, han tenido acceso a nuestra base de datos de tarjetas de crédito, han tenido acceso a bases de datos como el IFE, han tenido acceso a muchas bases de datos. Hoy por hoy, notoriamente, la desconfianza es una divisa, pero en la medida en que nosotros, al requerirle a un cliente, lo hagamos por escrito, con una clara identificación de nuestra empresa, con un protocolo, un proceso, un procedimiento que permita que eso genere confianza, la confianza es de ida y vuelta. Cuando es un delincuente, puede usar los dos caminos. Y yo les digo, como delincuentes, pueden actuar mandándote de inmediato su, entre comillas, identificación, porque no llevan el riesgo dado que está falsificada. No sé si me explico. Entonces, el día que van a generar un proceso de delictivo, pues notoriamente les van a mandar lo que les pidas. Lo que están aprovechando es en qué momento te descuidas para poder, en todo caso, generar su proceso de fraude, su proceso de robo, su proceso de asalto, lo que sea. Por eso, establecer procesos, procedimientos y que estos sean verificados y auditados es lo que permite reducir el riesgo. Cuando nosotros somos capaces, voy a hablar a nivel de organización, de crear un consejo de administración que tiene un comité de auditoría, que tiene un comité de marketing, que tiene un comité de finanzas. Bueno, aunque somos sujetos todos de ser dañados por la delincuencia, la autoridad va a tomar mayormente en consideración todos los procesos que realizamos para no caer en las garras de la delincuencia. Y esto es actuar de buena fe, esto es generar confianza. Creo yo que quisiera darles una respuesta contundente a cada cosa que ustedes me pregunten, pero somos un universo social muy decantado por la gran desigualdad que existe en el mundo. Y somos un proceso social afectados por la gobernabilidad, el Estado de Derecho bastante y lamentablemente fastidiado, y la impunidad en sus reales. Y eso hace inseguridad. Si nosotros como sociedad aportamos orden, armonía, comprensión, claridad, estamos sembrando, y estamos sembrando para mañana, para el futuro de nuestros hijos. Luis Miguel, tenemos otra pregunta. Sí, adelante, por favor. Sí, te comento, aquí en este foro tenemos asesores inmobiliarios que son independientes, que trabajan por cuenta propia, pero también tenemos asesores que trabajan y que son partes de una inmobiliaria. Nos preguntan, ¿cuál sería tu recomendación para tener una capacitación un poco más detallada, ya sea a título personal o alguna inmobiliaria que quiera tener una capacitación para toda la oficina, para todos los vendedores? ¿Dónde se pueden capacitar? ¿Quién da este tipo de capacitaciones? Si nos pudieras comentar algo al respecto. Con mucho gusto y gracias por la oportunidad. Nosotros como empresa damos capacitación notoriamente para temas de seguridad. En estricto sentido, usamos varias técnicas de capacitación. Ahora ya estamos trasladando esta capacitación para hacerla virtual, dada nuestra nueva realidad.
y notoriamente estamos acelerando el paso para poder en todo caso detallarlo. Estamos a sus órdenes en comercial@blacking.mx. Haré llegar, si ustedes me lo permiten, la presentación para que sea parte del acervo de lo que nosotros estamos brindando de forma totalmente gratuita esta presentación, que por lo menos nos llama a la conciencia. Ya de manera específica, tenemos la posibilidad de crear desde un plan de seguridad personal hasta un plan de seguridad corporativa. Dentro de nuestros clientes hay empresas del sector petrolero, del sector de energías renovables, y no somos un producto caro, porque mientras más desarrollemos conciencia, mucho mejor podremos estar en la armonía con nuestros propios clientes. Entonces, cuenten con nosotros para cualquier capacitación de ese grado, de ese nivel. Y sí, tenemos obviamente también que construir. Miren, yo no sé cuántas conferencias se hayan dado en estos procesos de seguridad. Por eso aprecio muchísimo la valiosa oportunidad de estar frente a ustedes, porque ustedes son unos expertos en lo que hacen. Si nosotros como elementos formados en la seguridad nacional, pública y privada, y además con especialidad en corporativa, vamos conociendo mucho más el entorno en donde ustedes trabajan, en donde ustedes se manejan, vamos creando un modelo a la medida. Tuvimos la experiencia de ser quienes daban la seguridad a todo el proceso del ferrocarril en la Ciudad de México, de entrada, lo que es Ferrovalle. Tenían unas pérdidas brutales, porque ahí entraban, frenaban el tren y llegaba una masa, de verdad una masa de ciudadanos delincuentes para tomar lo que se pudiera, como ustedes han visto cuando choca un tráiler de cerveza y se llevan todo, de carne y se llevan todo. La rapiña, ese proceso social que es muy incomprendido porque notoriamente es un delito, y es incomprendido porque sucede en cualquier minuto. Bueno, planes muy específicos que combinan inteligencia preventiva de negocio, que combina gestión de riesgos, que combina seguridad privada, van desarrollándose a la medida. Esto es un modelo que tenemos que desarrollar aún más. Yo espero haber podido, por lo menos, desarrollar un poco la conciencia. No, definitivamente, Luis Miguel, creo que ha sido información muy valiosa, muy apropiada, como te lo dije al principio, a los tiempos que estamos viviendo, no nada más como asesores inmobiliarios, sino también como ciudadanos en una ciudad tan grande y tan problemática como en la que vivimos. Y creo que sí es bien importante estar alertas, tener información en la mano para cuidarnos, para cuidar a nuestras familias. Y ¿podrías poner tu información de contacto en pantalla? No sé si sí, cómo no. La presentación la tenías al final, o si quieres en el chat poner dónde te pueden contactar. Ahí está. Ah, perfecto. Ok, ahí está el teléfono para los que quieran tomarle una foto. Está el teléfono y está el correo electrónico. Vamos a darles oportunidad, pero definitivamente ya hemos tenido un par de pláticas sobre seguridad, porque es un tema que tenemos que seguir insistiendo, porque queremos que la actividad que hacemos se haga pues lo más controlada posible, y que mientras más informados estemos, pues obviamente que minimizamos el riesgo, ¿no? Y tiene que ver, como dices, estimado Moisés, mientras más soy consciente de lo que está pasando, más capacidades tengo para poder reaccionar frente a ello. Exacto. Vivimos una pandemia a lo lejos en China y nos fuimos habituando a un proceso en el que ellos ya estaban hace algunos meses y hoy notoriamente estamos nosotros padeciendo. Por eso, de verdad, todos mis colaboradores, nosotros tenemos presencia a nivel de diversos estados: Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y algunos otros estados más. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. No, gracias, Luis Miguel, de verdad. Muchas gracias por tenerte el día de hoy con nosotros, y gracias a todos por estar conectados. Creo que un tema muy, muy importante, muy valioso. Así que les agradecemos a todos. Gracias, Luis Miguel. Y les recordamos que estén pendientes de los próximos webinars que estaremos anunciando
en los próximos días. Sigamos cuidándonos. Estamos por transitar al semáforo naranja en la Ciudad de México, pero la pandemia ahí está, el virus sigue, así que sigamos teniendo toda la precaución necesaria para cuidarnos y estar sanos. Así que... Miguel, muchas gracias. Sari, muchísimas gracias, que también aprecio muchísimo tu amistad y evidentemente tu invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.